De nuevo, yo soy Rodrigo Peñete y le vamos a dedicar a Kiwi y a la Además de que nata. sos la persona más buena que conozco, tu paso por la vida de la nata o el de la nata por la tuya. Primero es un montón lo de la persona más Son buena. muy buenas, ahora no, sí, son muy buenas. Es Hacen un cosas montón. que otros no harían, sí. Y no sé, yo siempre digo que él tuvo 1000 vidas y que yo tuve la oportunidad de pasar unas cuantas de esas vidas cerquita de él. Con una hija. Con una hija, pero pasamos miles de cosas. O sea, lo conocí y él era todo rock and roll, o sea, pasamos un detox, pasamos, no sé, la época de la revista, de todo. Que lo echen de la tele, bueno. ¿Cuántos años tenía? Yo lo conocí a los 21, era mini. Era mini. Y mira, cuando me separé yo tenía 40, fue hace 10 años. Y yo en esa época decía, pasé mi vida adulta al lado de él. O sea, fue como rarísimo. O sea, salí a la vida adulta, todo nuevo. ¿Y lo conociste en un estudio? Lo conocí en un estudio. Tipo fan. No, tipo no. Fan. Igual yo como que hice todo lo posible para que la situación no sea de fan a admirado. Entonces yo me inventé como la excusa de que quería adaptar un libro de él, Historia de Teller. Ay, yo estaba estudiando. Qué linda. Bueno, es ingenioso. Sí, bueno. Está muy bien. Yo estaba estudiando para dirigir teatro y para producir, que después me dediqué un tiempo a eso. Y nada, fui con la excusa de que quería adaptar Teller. Y bueno, me invitó a tomar algo. Pero hablaste, sí, claro. No, le dejé una botella de whisky, que era el que tomaba Teller. Yo no sabía que le gustaba. Y con una notita de feliz cumpleaños y algunas cosas más. Y nada, me llamó, me invitó a comer. Le dejaste el teléfono. Perdón, acércate un poquito más al mic o al micrófono que... Yo encima por ahí hablo bajito. Sí, ahí está, gracias. Que era forma muy particular desde la cual se sigue mirando a Jorge Lanata incluso después de su muerte. Y no es la del periodista concreto, ni la del hombre de carne y hueso, sino la del maestro, del héroe sacrificial, del que formó generaciones. Eso aparece con una claridad casi litúrgica en las entrevistas recientes, sobre todo en las conversaciones entre María Laura Oliván, Sarah Stewart Brown, Kiwi, y Romina Manguel. No son charlas espontáneas, sino actos de memoria ritualizada. Oliván no habla como periodista investigando, sino como discípula que vuelve al altar. Esto tiene que ir al bronce del periodismo, dice Kiwi en un momento, refiriéndose a los consejos de Lanata sobre escritura y entrevistas en unas clases que dio para ellas. Esa frase no es inocente. El bronce es el lugar de los próceres, no de los hombres. De ahí se construye todo el relato a un año de su muerte. Esto para mí tiene que ir al bronce del periodismo. En ese marco, Lanata aparece como una figura total. Curioso, generoso, gracioso, confrontativo, seductor, crítico, polémico. Alguien que, como dice Kiwi, sabía que había que molestar a alguien. Pero también, y sigo citando, las cosas bien probadas se podían contar en 3 frases. Esto lo había dicho Lanata y lo recuerda María Oliván. Es decir, el énfasis está en la técnica, en el oficio, en la transmisión. Los apuntes manuscritos, la lista de libros que les pasa, Barthes, Hemingway, Melville, Chandler, a sus discípulas, funcionan como reliquia. No importa tanto si se leyeron o no. Lo que importa es que fueron dadas. La figura de maestro se consolida en el gesto de dar aire, dar firma, dar lectura, dar método. Y ese dar, como toda economía simbólica, tiene un reverso. Alguien recibe, alguien sostiene y alguienes quedan fuera de plano.
Eso era muy, muy frecuente en él. A mí en esas clases de periodismo top me puteaba por decir, ¿por qué usas gerundio? Chiquitito, cosita. ¿Viste? Había encontrado, llevábamos cada uno las notas publicadas y él las corregía, que ponía cosas en diminutivo, ¿viste? Y él siempre nos recalcaba esto de usar las palabras para describir eso que queremos contar. O sea, si es una opinión o una crítica, bueno, describí eso que a vos te hace criticarlo, que te hace tener una visión negativa, ¿no? Y después hay uno que lo debe haber escrito él porque es... Lo que está impreso se lo escribe, nos lo daba él. Nos lo daba él. La primera frase es todo, decía la nata. A la segunda nadie llega. Yo estoy bastante de acuerdo con eso en el libro. O sea, el primer párrafo es prácticamente el que define el libro y te lo resume. Ahí entra Kiwi. No como periodista, no como autora, no como par, sino como función. Ella misma dice, con una naturalidad que inquieta, que la nata la usaba ella como un público general, para practicar. Si ella entendía, cualquiera podía entender. Esa frase que podría darse como un halago de intimidad, en realidad define una posición estructural, la de la mujer mediadora, la mujer traducción, la mujer infante. Kiwi no es una interlocutora crítica, es un termómetro. No disputa el sentido, sino que lo valida. Y ese lugar aparentemente menor es central para que el sistema funcione, porque permite que el genio masculino siga produciendo sin obstáculos. Kiwi decía, lo estoy citando, si yo la entendía, lo debe entender cualquiera. Y esto se lo coloca a la nata en un lugar casi antifeminista. Es una de las personas más buenas, si no la más buena que conozco, porque tuviste un gesto de un altruismo que ha tenido un montón de otra gente, no sé si un montón de otra gente, alguna otra gente que ha pasado por la situación, pero ahora quiero contar por qué fue tan especial. Vos donaste un riñón. Uh-huh. Cuando uno dice lo dejé todo en una pareja, no sé si todo, pero hasta físicamente dejaste una parte tuya. Pero para mí es algo muy personal. Yo siempre digo que no todo el mundo lo haría y está bien que no todo el mundo, porque o sea, para mí, yo de esto hablo mucho y lo cuento porque me parece importante que sacarle un poco de miedo. Yo estoy físicamente bien, yo hice mi research, hablé con los médicos, o sea, yo sabía, no que está bien, solamente que está bien, está increíble, está mejor que nosotros tres, seguro. Seguro, yo una vida sana, corro, tomo alcohol, hago de todo, o sea, no es que me tengo que cuidar un montón, o sea, solo tengo que cuidarme de no deshidratarme y hay algunos remedios que no puedo tomar porque metabolizan por ahí y nada más. Y entiendo que hay gente que le parece un montón, pero yo sentí que lo tenía que hacer y para mí, en el sentido de lo que fue la operación, y eso es, no te voy a decir no es gran cosa, porque sí, para mí fue gran cosa en lo personal y en lo que significó después, pero el tema de operarme y eso no me pareció terrible. ¿En qué momento apareciste vos? Porque fue la primera vez que se hizo un trasplante, se asentó precedente con este tipo, ¿cómo se dice? Triangular. Cruzado. Swap. Sí, exacto. ¿Cómo es esa historia? O sea, él se tenía... Nosotros nos testeamos. Que trasplantar, sí. Pero él se tenía que trasplantar. Nosotros nos testeamos cuando él vuelve a diálisis y ya sabía que iba a tener que trasplantar sí o sí. Yo le digo, averigüemos, y ahí yo me testeo y no soy compatible. O sea, no soy del todo. Ahora se pueden hacer trasplantes con gente no tan compatible porque fue mejorando el tema de los remedios. Pero ahí tenés que ser compatible. Sí. Y... perdón, me perdí. El momento en el que el trasplante esté cruzado, hacen el análisis de compatibilidad con la nata, no da compatible. Bueno, nos fuimos a Estados Unidos y vamos a hacerlo allá. De hecho, él se fue a escribir y fuimos a averiguar y vamos a hacer entras como agarran a 10 parejas de donante y receptor, es como un pool de donación. Hay un capítulo de Doctor House que lo explica.
agarran a 10 y cada uno va al más compatible. Entonces, Y te toca el que te... Sí, esto lo íbamos a hacer en Cleveland Clinic. Nos reunimos en New York con una doctora de Cleveland y estuvimos charlando y la idea era hacerlo a lo largo de ese año. Volvimos y viene Pablo Rafaele, jefe del servicio de nefrología de Favaloro, y él es como un estudioso y un obsesivo y bueno, encontré un par adentro de la fundación. Tengo que hablar con ellos, pero si a ustedes les parece, podríamos tratar de avanzar y hacer hicimos una presentación judicial porque no Sería que vos le das tu... Yo le daba a otro chico que estaba enfermo, que tenía disfunción renal, y la mamá de él, que no era tan compatible con él, le dio a la nata. Y yo era tan compatible yo era mucho más compatible de la mamá. O sea, mi compatibilidad con Nacho era... Total. O sea, increíble, sí, como si yo fuese su mamá. Y en todo esto, ¿alguien te pide una cosa así? No, y él se espantó, él que era más, o sea, temeroso y... Sí, al que no le gustaban, o sea, ni ver sangre, ni, o sea, se asustaba de todo, no le gustaba la idea. Pero le dije, tranquilo, averigüemos, no pasa nada. Pero bueno, no importa esto. Esto se vuelve fuerte a medida que uno empieza a estudiar la cuestión y el tema toma cuerpo y aparece el tema de la enfermedad. En los relatos se insiste en que la nata era temeroso, que no le gustaba la sangre, que se asustaba con esas cosas. Pero al mismo tiempo, se lo describe como alguien que seguía, que avanzaba, que no paraba ante nada y que se sentía inmune, incluso inmortal. Hasta Kiwi lo siente así. Es decir, ahí no hay contradicción, lo que hay es división del miedo. El miedo corporal puede estar, pero el miedo simbólico está amortiguado por el lugar público. Kiwi lo dice clarísimo, y le estoy citando a Kiwi. Yo al principio lo sufría mucho más que él. La pareja del polemista vive la violencia, esto lo digo yo, no vive la violencia social. Una vez quiere sacarme el micrófono. Sí. Para bien y para mal, digo. Sí, para todos lados, sí. Sí, yo era bastante consciente de lo que era él y de lo que significaba y bueno, y había muchas aristas, pues estaba el tema de la fama, estaba el tema, bueno, después más tarde el tema de la grieta y toda la gente que no lo quería, estaba también el tema, la seguridad, las amenazas, que fueron desde en la época de la revista Hugo, que era el menemismo, el fin del menemismo, no sé, fue como varias cosas. Entonces hay como un montón de aristas de lo que él generaba o era. Y sí, era consciente. Igual yo al principio lo sufría mucho más que él. Él era como que se sentía más inmune. No, te preguntaba por esos 21 años, 22, 25, contra un periodista ya curtido que por ahí esperaba que eso sucediera. Digo, meterse en esa vida también por ahí es un cimbronazo. Bueno, cuando era chica era más inconsciente. Claro, son más inconscientes. No era algo que, o sea, de repente sí había amenazas y me preocupaba, no era algo que me divertía. Pero sí, yo siempre digo que la vida con él era una montaña rusa, o sea, de quilombos y problemas y... ¿Fue tranquilo en algún momento? Sí. Tranquilo. Sí. Y al principio, en un video dice Kiwi, yo al principio lo sufría mucho más que él. Había una diferencia de 20 años. Cuando entramos en el tema de las drogas, esta estructura se vuelve todavía más clara. Se habla de una internación conjunta en Boston, del decidir dejar la droga, de la superación. Pero esa narrativa es profundamente engañosa si no se la lee políticamente, en sentido más amplio. Porque la nada no deja porque decide en abstracto.
sino porque su cuerpo colapsa, porque las condiciones médicas lo obligan. Y aún así, la droga es reescrita como obstáculo vencido, no como un proceso crónico. Lo mismo me dijo Levinas a mí. Esa reescritura es clave para entender la entrevista con el Chano Charpentier. La nata se coloca en una posición paternal ahí, casi horizontal, de redención entre pares. No investiga, acompaña, lo redime. Veamos. No, no, O sea, y lo podrían haber matado. no, y otra cosa, y yo no estaba borracho y no estaba drogado. O sea, entonces, yo sabía. Bueno, hubo un análisis que decía que sí. Hubo un análisis que decía que, o sea, que refiere a 30 días anteriores. Está bien. No era en ese momento. No era en ese momento. Escúchame. Yo tomé una copa en la cena, pero el alcohol me dio 0,26, que es Respondeme si tenés ganas y si no, no pasa nada. Sí. ¿Por qué tomás? No alcohol. ¿Por qué tomás lo que tomás? Mira, yo trabajo, yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica. Vos estuviste unos años sin tomar, y que hay, 3 o 4. Y que hay que atenderla día a día. ¿Y por qué volviste en México a tomar? A mí lo que me pasó es que durante estos años, desde los 24 años hasta hoy, yo estoy en tratamiento. ¿Qué edad tenés? 33. A los 24 yo quise parar y pude sostener varios periodos de tiempo limpio, y esa es mi filosofía. Yo creo que el destino de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. No conozco la historia del tipo, uy, mira qué bien que le fue, empezó a tomar y mira qué bien que la hizo. No, lo que pasa es que la ficha tiene que caer. Mira, yo tomé 10 años. Sí. Y en un momento dejé. Y es muy raro lo que te pasa. Porque primero pensás que no vas a poder. Pensás que no vas a poder, que es más fuerte que vos. Sí. Hasta que vos decidís dejar. Y yo nunca más, hace como 15 ya. Claro. Volví a tomar. Y he visto gente tomando delante mío, nada. Y no. Pero te tiene que dar la ficha a vos. Claro. Por más que venga el Papa y te diga, Chano, dejá, no le vas a dar bola, ¿me entendés? Totalmente. Yo permanentemente estoy en contacto con Celeste Jerez, que fue la persona con la Fundación Identidad. Ellos me tratan a mí hace muchos años y ahora estoy haciendo un tratamiento con José Capese. Y habías estado en Entre Ríos también, ¿no? En la clínica. Y estuve en Puigari hace 20 días. ¿Y ahí cómo te fue? En Puigari me fue bárbaro. Estuvo buenísimo. Es una clínica adventista de desintoxicación. Sí, yo sé. Y bueno, que va gente por distintos temas. Yo sabes por qué te preguntaba por qué tomás. Yo tengo una teoría con eso, que yo creo que uno es más débil y a uno le duele un poco más el mundo, o le duele distinto a lo que le duele a la otra gente, y entonces necesita como acolcharse contra el mundo, ¿me entendés? Que te duela un poco menos. ¿Será eso lo que te está pasando? No, porque ¿sabes lo que pasa? Es que yo ya tengo tantos registros de que mi vida sin drogas es una colección de éxitos, de que cada vez que dejo de drogarme logro conquistar todos mis sueños y todas las cosas que me propongo, y cuando me estoy drogando no. El Chano dice, yo soy un enfermo crónico. Tengo mis dudas de que sea así, pero hay una gran diferencia con la nata. La entrevista con Chano es reveladora. ¿Por qué? Por lo que no se pregunta. El video muestra una conducción errática de una camioneta, una 4x4, casi blindada, en estado claramente alterado. Las preguntas ahí ¿fue un ataque de pánico? ¿Había consumo? ¿Había disociación? ¿Miedo? ¿Adicción? La nota las bordea, pero no las clava. Es decir, prefiere construir un relato donde el Chano es víctima de una masa de pobres, de una justicia corrupta, de una justicia que lo va a defender y que no es corrupta. Todo esto puede ser. Pero la selección y la curación que hace la nata es política. Porque el modo en el que es tratado en esa entrevista ignora la corrupción de la política e ignora lo influible de la justicia, e ignora lo influible que es la justicia, sobre todo para ahí en la relación con la nata y Macri.
defrauda a un montón de gente y también se carga culpas que a veces no tiene, ¿viste? Yo sé que no soy culpable de la enfermedad que tengo. Sí que tengo la responsabilidad, que tengo los datos de cómo mantenerme limpio. Y bueno, y a veces la vida te juega estas pasadas. Yo hace poco había tenido una recaída que no tuvo nada que ver con la noche del accidente. Y había tenido un problema en los medios y también me sacaron una foto. Había estado de bares en Palermo y ahí me fui a Puigari y me fue muy bien. ¿Te asusta volver a cantar ahora en público? No. No. Tengo la necesidad de... Tenés ganas de hacerlo. Y dentro de... Yo entiendo lo que es la información minuto a minuto. No, pero hay límites para todo. Tampoco puedes decir cualquier boludez. Con respecto a los medios. Pero también puedo valorar que... Porque también la gente tenía miedo de sacar los videos, porque sabe, ya están identificados las personas que fueron. Ahí es importante, Campagnoli tiene esta causa, ¿no? Sí. Ojalá Campagnoli, bueno, seguro lo va a hacer, se va a poner a laburar rápido, porque a mí me cuentan que hay gente que se ve entrando a su casa de los tipos que te pegaron y te afanaron. Sí. Y que no es difícil identificar a qué casa entraron en la calle Mendoza y tal. Y este video donde se clarifica que yo no voy en contramano de la golpiza, de que me vienen corriendo, de que es un robo, y lo que yo trato es de huir, y entré en pánico, ¿viste? Para mí es de total confianza que esté Campagnoli en la causa. ¿Sabes qué hace uno cuando se cae? Se levanta. Y acá hay un punto central, porque si la justicia es estructuralmente corrupta, aparece siempre cuando amenaza al héroe para salvarlo, no cuando amenaza a los cuerpos sin nombre, a los pobres. La denuncia de la justicia no es universal, es selectiva. Y esa selectividad está alineada con el giro político de la nata. Si lo miramos a la nata de los 80 a la nata de Macri. Su anticristianismo, acercamiento a Macri, no son simplemente tradiciones ideológicas. Son movimientos defensivos de una figura que ve amenazado su lugar simbólico por una mujer con poder, Cristina, que no cumple la función de cuidado ni de amortiguación. El alma, el corazón, atravesaban a este hombre, astuto, inteligente, dinámico, despierto, crítico. Él sabía que nosotros siempre teníamos que molestar a alguien, y lo decía. Él sabía que las cosas bien probadas y las cosas, las notas bien presentadas, se podían contar con 3 frases. Por eso te daba aire con el mismo peso que te daba firma cuando te lo ganabas. Yo tardé mucho tiempo en salir al aire, y salí al aire un día de casualidad. Venía con mi mochila corriendo porque había ido a la legislatura de la ciudad de La Plata en 1998 a tocar en cada uno de los despachos la puerta para encontrar ñoquis que Ernesto Tenenbaum había escrito que había en cada despacho. Los había encontrado y los tenía filmados en un VHS. ¿Se acuerdan esos cassettes cuadrados y gorditos? Llegué toda transpirada, el pelo colorado pero más largo, y este rodete que me hago siempre, así tenía el rodete. Miren, así. Tenía un saquito verde, así estaba. Y la nata me miró y me dijo, vení. Pero mirá el pelo. Me dice, no importa, vení. Y yo, frente a la cámara, hacía como corría la cabeza, corría, escondía. No sabía cómo hacer para esconder este rodete. Ahora me lo escondo así. Su modo de hablar es clave. No es ingenuo, no es neutral. Ella misma reconoce que la nata le dio la oportunidad de estar en cámara. La entrevista es un homenaje, sí, pero también una transacción simbólica. Se devuelve algo
recibido. Por eso el tono es reverencial, por eso las críticas no entran, por eso la figura se limpia, se cura. Es un acto performativo que produce verdad por repetición. Quería escribir algo en Twitter y me acuerdo que me tomé unos cuantos días para escribir algo y bueno, nada, en el medio encontré un sobre adentro del sobre que tenía esto y me pareció como súper divertido y gracioso y fueron como medio un disparate esas clases que nos daba, que no deben haber durado más de 2 meses. No. Pero bueno, eran los domingos a la tarde, nos cagamos de risa, nos cagaba pedos. Yo me acuerdo que había empezado porque decía que éramos 3 brutas, que no sabíamos escribir y que, bueno, a ver si les doy clases. Y bueno, nada. Bueno, él igual se le divertía estar entre el grupo. O sea, En el grupo le divertía, sí. obvio. Aparte nos hacía ver sus entrevistas y nos daba como ejemplo todo lo que hacía él. Pero después nos había dado un libro, una lista de libros de bibliografía, que yo no sé si vos la tenés. Yo me acuerdo, ahora me acordé de otro más, de 4 libros. No me acordé, lo vi en tus apuntes. Era... ¿los tenés? Tengo algunos, sí, que dice fragmentos del discurso amoroso de Barthes, unos cuentos de Hemingway o crónica periodística, Bartleby de Melville, Lo grande y lo pequeño y la mente humana de Roger Penrose. Yo ese no lo leí. Ese no lo leí, escúchame, después pasármela esa lista, pues yo tengo 4 nada más de esos. Miles de millones de Carl Sagan, Historia del tiempo de Stephen Hawking, Estudios sobre el amor de Ortega y Gasset, Poesía completa de Alejandra Pizarnik. Igual yo me acuerdo, no la tengo acá, pero él nos había dado más libros. Me acuerdo que nos había dado el de entrevistas de Oriana Fallaci. No, y de Playboy. Había una selección de entrevistas de Playboy. Nos había dado eso, nos había dado París era una fiesta. Oliván menciona las clases que tuvo con Lanata como uno de los momentos más felices de mi vida. Entonces ahí se mezcla el tema del afecto. Fíjense que estamos hablando de política, corrupción, estamos hablando también de el afecto y el amor metido en el medio. Y en los cursos que le daba la lista de los libros que les pasa a estas 3 gracias, Barthes, Melville, Hemingway, Chandler, esos autores son todos autores que piensan la escritura como forma de vida, como ética, como destino. Barthes aparece citado en relación con el amor como drama narrable. De lo que hablaba recién Kiwi, es de este curso de periodismo top, como lo llamábamos. Yo conservo unos 6 libros de toda esa lista y no los volví a leer. Son todos difíciles de entender, algunos cuantos difíciles de entender. Acá tengo los fragmentos de Un discurso amoroso de Roland Barthes, que lo estudié también en la universidad y que básicamente descompone el amor y lo describe. Lo descompone en palabras, ¿sí? En opciones, en todas las cosas que nos pasan cuando estamos enamorados de alguien. Yo tengo marcado en rojo de esa época la parte de novela drama, ¿sí? Y dice drama. El sujeto amoroso puede escribir por sí mismo su novela de amor. Solo una forma muy arcaica podría recoger el acontecimiento que declama sin poder contarlo. La obsesión por poder contar todo aquello que estaba a nuestro alrededor. La crónica. No era necesario opinar si contabas lo que veías. Pero estamos hablando de Roland Barthes. Y ahí, en esta parte, en la del drama, aparece como si fuese en modo obra de teatro, Werther. En las cartas que envía a su amigo, Werther narra al mismo tiempo los sucesos de su vida y los efectos de su pasión. Pero es la literatura la que gobierna esa combinación. Puesto que... Me voy a poner los anteojos.
puesto que si yo llevo un diario, se puede dudar de que el diario relate hablando con propiedad acontecimientos. Los acontecimientos de la vida amorosa son tan fútiles que no acceden a la escritura, sino a través de un inmenso esfuerzo. Uno se desalienta de escribir lo que al escribir se denuncia su propia chatura. Encontré a X en compañía de Y. Hoy, mal humor, etc. ¿Quién reconocería en esto una historia? El acontecimiento ínfimo no existe más que a través de su repercusión. Esto es lo que yo escribí, lo que yo señalé en rojo. Enorme. Diario de mis repercusiones, de mis heridas, de mis alegrías, de mis interpretaciones, de mis raciones, de mis veleidades. ¿Quién comprendería algo de él? Solo el otro podría escribir mi novela. Y ahí se entiende todo. La Nata, Kiwi, Oliván, Chano, todos gestionan su vida como relato, porque pueden, no como experiencia abierta, sino como texto. Y ahí se entiende todo. La Nata, Kiwi, Oliván, Chano, todos gestionan su vida como literatura, no como experiencia material abierta, sino como literatura, texto autónomo. Son autoconscientes, pero no conscientes de las condiciones materiales de posibilidad de eso. Acá tenemos entonces el maestro, la Nata, que decide dejar la droga, que parece como figura de voluntad superior, desligada del hecho elemental de que su cuerpo estaba colapsado y que su supervivencia dependía de recursos médicos extraordinarios. El popstar adicto es redimido, Chano, como víctima cuando tiene acceso a clínicas privadas, psiquiatras de prestigio y un aparato mediático, la Nata, dispuesto a reescribir el texto como literatura. La periodista discípula, Oliván, convierte la deuda profesional en homenaje litúrgico. Fundó 2 diarios, 2 revistas, escribió creo que 17 libros, obtuvo 18 Martín Fierro, no sé cuántos programas de televisión y de documentales hizo deuda con un documental para cine, trabajó para España, trabajó para Estados Unidos, hizo documentales como las 25 personas que se necesitan para salvar el mundo, viajando por todo el mundo, haciendo entrevistas increíbles, entrevistó a las grandes figuras de la Argentina, se opuso a todos los gobiernos que pasaron por este país. La pareja devota, Kiwi, transforma el sacrificio corporal en escena narrable. El riñón. En todos los casos el relato se despega de la transacción real. Dinero, clase, infraestructura, poder judicial, capacidad de borrar pruebas, cambiar el coso de PIS, de aclarar videos, de cambiar interpretaciones. El texto, la literatura, la narrativa siempre se puede manipular. Por eso la escena de la camioneta del Chano, vista sin ese andamiaje narrativo, es brutalmente otra cosa. Fueron, nomás, y es importante, Campagnoli tiene esta causa, ¿no? Sí. Ojalá Campagnoli, bueno, seguro lo va a hacer, se va a poner a laburar rápido. Veamos. No, este no es un mártir acosado por bárbaros, sino un tipo en estado paranoide o psicótico, fuera de control, rompiendo autos en una cuadra residencial, generando una reacción violenta de vecinos que no leen columnas, no escuchan entrevistas, no participan del mito, o capaz que sí, pero le acaban de destrozar el auto. Pero ese anclaje material, el barrio, los cuerpos, el daño concreto, es lo primero que el relato expulsa. Porque el texto necesita siempre héroes, no condiciones. Necesita voluntad, no clase social. Necesita redención,
no responsabilidad. Y ahí es donde el periodismo argentino deja de narrar la realidad y pasa a administrarla. Roland Barthes dijo que el acontecimiento ínfimo no existe más que a través de su repercusión. Y es muy interesante la lectura que hace María Laura Oliván de el texto que le pasa la Nata en sus clases que les dio a las tres gracias, Manguel, Oliván y Kiwi. Porque para Roland Barthes, el texto no es inocente ni meramente intelectual, sino que funciona como un marco póstumo, perdón, para Oliván, de lavado simbólico de la Nata. ¿Por qué? Porque Barthes aparece ahí no para pensar el amor, sino para estetizar el relato, para desplazar la vida y sobre todo la responsabilidad del terreno de los hechos al terreno de las repercusiones, del drama interior, fundamentalmente de la novela personal. Cuando Oliván subraya que el acontecimiento ínfimo no existe más que a través de su repercusión, de Barthes, está diciendo una cosa muy precisa, que es legitimar que no importan los hechos, sino el modo en que los sentidos son narrados y escritos. El Nata que emerge en esa operación ya no es un sujeto atravesado por dinero, poder, pactos, virajes ideológicos de 180 grados, relaciones desiguales, relaciones grises con la justicia, personaje literario, personaje trágico, cuya vida tiene que ser comprendida como texto. Partes leído así sirve para clausurar cualquier pregunta material si todo es novela. Si solo el otro podría escribir mi historia, entonces nadie puede imputar, nadie puede señalar corrupción, nadie puede pedir cuentas, como lo hacía él. El discurso amoroso reemplaza al análisis político con Oliván. La idea subjetiva reemplaza el conflicto social. La intersubjetividad tapa la economía de la carencia y lo más eficaz de la operación es que se presenta como sensibilidad, como profundidad, como cultura, como amor, como gente buena. No se absuelve a la Nata con argumentos, se lo transfigura, se lo saca del mundo y se lo coloca en la biblioteca. Y ahí convertido en texto ya no puede ser juzgado. Kiwi, en ese sentido, encarna algo profundamente infantilizado, que es diferente a infantil. No infantil en el sentido de ingenuo, sino en el sentido psicoanalítico, que es decir, como función de sostén, como lugar donde el héroe puede descansar sin ser cuestionado. La donación del riñón es el punto máximo de esa lógica. El cuerpo femenino ofrecido para sostener la épica masculina. Y que después de esa donación, la relación se corte, no invalida la estructura, sino que la confirma. Igual Kiwi dice, yo lo quise mucho, es irreemplazable. Hablar de infancia en Kiwi no es describir un rasgo psicológico ni un carácter personal. Es decir, no toco el tema de la adopción, de que es adoptada. Pero, sino que es identificar una posición funcional dentro de una estructura afectiva, simbólica y de poder. No se trata de inmadurez o de ingenuidad o de simpleza moral lo de Kiwi. Se trata de una forma específica de sostener al otro y de hacer lo posible allí donde el sistema, en este caso el sistema periodístico, el sistema masculino, patriarcal, el sistema heroico, no quiere hacerse cargo del costo. Desde un punto de vista psicoanalítico, la infancia no es solo una etapa cronológica, es una posición subjetiva previa a la separación, una forma de estar en el mundo donde el deseo propio queda subordinado
a la estabilidad de otro. En ese sentido, Kiwi ocupa una posición infantil, no porque no sepa, sino porque sabe demasiado. Y aún así elige no disputar eso que sabe. La infancia acá no es ignorancia, es renuncia a tener conflicto con la nata. Kiwi se presenta reiteradamente como público general, como la que verifica si algo se entiende o no, como la que escucha, la que guarda, la que conserva. No aparece como intérprete, ni como analista, ni como quien produce sentido propio. Aparece como mediadora. Y ese es el lugar que ella quiere. Esa mediación es central porque traduce a la nata para el mundo, pero también traduce el mundo para la nata. Esa doble traducción es exactamente la función del yo auxiliar, alguien que sostiene la consistencia del sujeto cuando éste no puede o no quiere hacerlo, como la nata. La infancia en este caso cumple varias funciones simultáneas en Kiwi. Una función de amortiguación. Kiwi absorbe el miedo que la nata no metaboliza. Mientras él se sostiene en la fantasía de inmunidad simbólica, es decir, el nombre, el lugar, la escena pública, ella recibe el impacto crudo de la amenaza, la paranoia, la intemperie, las amenazas digo, telefónicas, qué sé yo, la cámpora, no sé. La infancia acá funciona como una superficie blanda donde el golpe no rebota, sino que se hunde. El otro modo de infancia es la función de pureza moral que se le da. La posición infantil en el imaginario social es una posición no contaminada. Por eso Kiwi es la más buena del mundo. Por eso su bondad resulta incuestionable, no porque sea abstractamente buena, sino porque no disputa el poder. Siempre se coloca fuera. La infancia desactiva el conflicto político. Quien habla desde ahí no compite, no reclama, no acusa, sino que sostiene. La infancia también puede tener una función de conservación. Los libros, los apuntes, el archivo. Eh, pero en realidad aparecen como objetos transaccionales, no son archivos en sentido histórico, son restos que permiten que el vínculo no se pierda del todo. El de ella con él, pero también el de ella, él y el mundo. La infancia conserva porque no puede soltar. No elabora la pérdida, la mantiene presente, ordenada, clasificada y a salvo. Y también tenemos la infancia como una función de cobertura simbólica. Durante el rehab en Boston, Kiwi cumple un rol decisivo. Permite que la adicción de la nata no sea leída como caída pública, como estigma en los 80, sino como proceso íntimo, algo amoroso, inclusive hoy. La infancia acá opera como coartada moral, la infancia de Kiwi y lo infantil de Kiwi. Es decir, no es que oculta la droga, sino que la reencuadra. No hay adicto en la nata, sino que hay un hombre al que hay que cuidar. Este punto es clave, porque esta kiwi infantil es altamente productiva y necesaria para la nata. Produce estabilidad, continuidad, coherencia, narratividad. Permite que la nata siga siendo la nata, incluso cuando su cuerpo se degrada. Permite que el estigma no estalle. Permite que el héroe no caiga. Por eso, esta productividad de Kiwi, del infantilismo de Kiwi, tiene un costo psíquico alto, que es la imposibilidad de la separación.
El trasplante de riñón es el punto donde esta estructura se vuelve extrema, es casi una pintura de Frida Kahlo. La donación no es solo amor, es fijación. El cuerpo de Kiwi queda literalmente inscripto en el cuerpo de la nata, aún por transacción, sé que no es directamente, pero sí. Desde ese momento, la separación deja de ser solo afectiva y pasa a ser casi impensable entre los dos. Sin embargo, y esto es lo que vuelve a la escena casi shakespeariana, la nata se separa de Kiwi después de la donación. Ese corte rompe el relato clásico infantil. Si la infancia funcionara como amor absoluto, la continuidad sería lógica. Ese corte muestra otra cosa. Esa infantilidad de Kiwi era funcional para la nata mientras lo sostenía. Una vez cumplida la función biológica y simbólica, la estructura cambia. No por maldad individual, sino porque la infancia no es un lugar donde quedarse sin consecuencias. Ahí aparece el núcleo trágico de todo esto. Kiwi queda con la autoridad sacrificial, la que donó, la que sostuvo, la que cuidó, pero sin lugar propio en el centro del relato. Se nota en la voz. Puede hablar, pero siempre desde el borde. Casi no se le escucha. Puede testimoniar, pero no reinterpretar. Se le tiene que acercar al micrófono. Puede recordar, pero no reordenar. De esta perspectiva, la entrevista con Oliván adquiere otro espesor. Oliván habla desde la filiación. El homenaje de Oliván es el homenaje al maestro que la habilitó. Kiwi habla desde la infancia funcional. Cuida al padre simbólico, incluso después de muerto. Ambas posiciones son complementarias dentro del mismo dispositivo. Una reproduce el linaje, la otra conserva el sacrificio. Y el linaje de Kiwi además es espectral. El problema no es Kiwi. El problema es un sistema que necesita estas posiciones infantiles, femeninas generalmente, para sostener héroes adultos, masculinos generalmente, sin hacerse cargo del desgaste que producen. La infancia funciona como colchón, como refugio, como zona de libre conflicto, pero también como zona de silencio. Pensar a Kiwi desde la infancia como función no es descalificarla. Es decir, pensar a Kiwi infantilizada no es descalificarla. Es, al contrario, tomar en serio el trabajo psíquico que hizo y sobre todo mostrar que ese trabajo no fue reconocido como tal. Porque el periodismo y la épica masculina que lo atraviesa, inclusive con Oliván, prefiere hablar de genios, de maestros y de héroes, antes que de las infraestructuras afectivas que los hicieron posible. Y cuando hablan de eso, infantilizan. Ahí es donde la mala educación interviene, no para romper la infantilidad de Kiwi, sino para sacarla del silencio, nombrarla como función y devolverle espesor político y psíquico, a algo que durante demasiado tiempo fue leído como es la mujer más buena que conozco. Que además tengo mis dudas, pero digamos, ¿desde qué punto de vista se ve a la nata? Se lo ve como un héroe, como maestro, como excepción. ¿Cuál es el lugar de Kiwi? Soporte sacrificial, el de la infantilizada funcional, el cuerpo que media. Hay algo religioso en todo esto, hay rito, hay reliquia, hay redención, hay pecado, hay expiación.
El periodismo político argentino entonces, esta sería una conclusión a la que podemos llegar, funciona en este caso como una religión civil. El periodismo político argentino funciona como una religión civil. Y así llegamos a la conclusión. Es incómoda, como las de la mala educación, pero es inevitable. El periodismo de alta intensidad no solo quema al que habla, quema de manera silenciosa a quienes viven alrededor del que habla. Y cuando esos costos salen a la luz, se los vuelve relato, homenaje y legado. La mala educación no viene a cancelar a la nata ni a santificar a Kiwi. Viene a mostrar la estructura, a mostrar qué se sostuvo, quién pagó y por qué seguimos repitiendo estos rituales como si fueran inevitables. Y además se sostienen en nombre del amor. Quizá como clave final de todo este entramado, quiero volver a una escena mínima pero reveladora. Cuando Kiwi me invitó hace unos años a comer a Gardiner, creo que es, en uno de mis viajes a la Argentina, lo primero que me dijo fue, si tenés suerte, viene. No hablaba de un hombre, ni con una agenda compleja, sino que hablaba casi de una aparición, de una epifanía. Parece a la nata es una aparición. Ahí entendí que esa mujer no leía la realidad en clave material, sino narrativa, como si la nata no fuera un sujeto situado, sino un personaje que podía o no entrar en escena. Esa misma lógica se confirmaba en su entorno. En Bardiner, ella estaba con sus amigos, que era una corte de mujeres que en inglés serían mean girls, no poderosas en sentido estructural, pero sí expertas en microviolencias, jerarquías simbólicas y desprecio social. Senía La Torre estaba ahí. Entonces era panelista de la nata. Yo me acuerdo que me dijo, sin ruborizarse, que la gente le envidiaba por su dinero. Yo venía de trabajar con coleccionistas de Wall Street. Yo no podía creer el desfasaje. Ahí el dinero no era capital, era fantasía aspiracional televisiva, de futbolero. Como no manejo, la que me llevó de vuelta a mi casa fue una tal Sarachaga, a la que había conocido en Londres antes y que era amiga de Gastón Trezeguet. Este es el principio del blog. Me pareció un encanto hasta que Alexandra Kejevlu me contó en Grecia que la habían echado, creo que del Northlands, por pegarle a un compañerito de su hijo. Atención, una madre, el dato no es anecdótico, que le pega a un compañero de su hijo. Esto habla de un clima moral. Y Romina Mangel, cuya presencia atraviesa todo este relato, como amiga, no tiene precisamente la mejor reputación posible como persona. Eso se filtra incluso en la nota. Lo que aparece ahí no es profundidad, sino una máscara, erosionada por la televisión, una liturgia profesional que confunde sensibilidad con impunidad. Es decir, la banda, mientras la entrevistan, es la cocaína, con la palabra cocaína abajo de ella. Visto en conjunto, ese mundo no desmiente la tesis. La vida, el poder, el amor y el periodismo funcionan ahí como relatos autocontenidos, desligados de clase, de consecuencias y de responsabilidad. Por eso todo parece falso, sin serlo del todo. Porque no mienten, sino que narran. El problema, y esto es lo que no vio Oliván, es que narrando se absuelven. Feliz años para todos. Nos vemos la próxima mala educación.